Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Son palabras, Señor, que en primer lugar se aplican a ti, hablando tú de tu muerte y del gran fruto que se sigue de ella, pues que es nuestra salvación. Nos abre las puertas del cielo y consumes esa nueva alianza en la cual todos nosotros tenemos la posibilidad de estar bien unidos a ti y de recibir vida de tu vida. Si el grano de trigo no muere, también cada uno de nosotros es ese grano de trigo que tiene que morir para dar fruto, para trascender. Y ese morir nuestro, pues, se efectúa, pues sí, cuando morimos, aceptando la voluntad de Dios. Pero también cuando en esta vida vamos muriendo a nuestro punto de vista, vamos muriendo a nuestro capricho, vamos muriendo también a nuestros proyectos que quizá no se realizaron y vemos detrás de eso la voluntad de Dios o la permisión de Dios, pero una posibilidad de siempre unirnos a la cruz de Cristo, a ese morir suyo que nos da vida, que nos hace fecundos. Tengo aquí 2 testimonios que nos comparte el padre Cantalamessa en una homilía, comentando precisamente esta verdad. La verdad de que cuando el grano de trigo muere, da fruto. Una persona decía de sí misma: soy una maestra soltera. No he tenido nunca un novio. Y se puede decir que ni siquiera un amigo varón, aún habiéndolo deseado desde que era un adolescente. Me pregunto cómo puedo actuar para no poder tener ningún vínculo afectivo, tanto más cuanto que tengo un carácter expansivo y muy abierto hacia los demás. Eso es lo que decía esta señorita de sí misma. Y continúa el padre Cantalamessa. Esta persona y tantas otras en su misma situación se encuentran ante una elección. O continuar dándole vueltas en torno a este problema durante toda la vida, viviendo con sollozos y amargura, esto es, no viviendo, o aceptando la situación, reconciliándose consigo misma y dándose cuenta de que la vida no está toda allí o en ello, que hay un mundo de posibilidades y de potencialidades dentro de ella misma que esperan poderse expresar a través de otros ligámenes y canales. Es como quien tiene una espiga de grano y puede continuar teniéndola apretada en la mano hasta que se torna árida y muere, o quizá confiarla a la tierra. Confiarla a la tierra, en este caso, significa abandonarse a la voluntad paterna de Dios, en una actitud no de pasiva resignación, sino de confiado abandono en la providencia. Después de todo, ¿quién puede estar seguro que en absoluto lo mejor para él o para ella es casarse? ¿Para cuántas mujeres el haberse casado no se ha revelado precisamente como la mayor suerte de su vida, sino quizá la mayor cruz? Bueno, no hay que ponerse tan dramáticos, pero sí, es verdad que muchas veces hay situaciones en la vida que son duras y que podemos pasar la vida quejándonos, pensando en lo que no fue, amargándonos y no viendo otras posibilidades que tenemos de dar fruto, otras posibilidades que tenemos de trascender, de hacer bien a los demás. Hemos hablado de lo que esta mujer pensaba de sí misma
y hemos visto qué dos posibilidades tiene uno, o estarse quejando o descubrir unas nuevas posibilidades en la vida. ¿Qué sucedió con esta mujer? Continúa el testimonio. Yo estoy bien en la escuela, me transformo, me parece ser como otra persona. Mis relaciones afectivas casi son solamente con los niños, a los que sigo en sus actividades de recuperación lingüística y motivacional. Desarrollo asimismo actividades de voluntariado con extranjeros. Y no es todo esto un maravilloso modo de realizarse a sí misma y hacer fecunda la propia vida. Pues sí, efectivamente, es un modo de no quedarse encerrado en la queja, no quedarse encerrado en la mala suerte o en lo que Dios ha permitido en nuestra vida, sino ver más allá. Obviamente, pues si hubiera querido otras cosas. Precisamente ahí está ese dolor de muerte, ese morir a esas posibilidades que ya no se realizaron. Pues efectivamente cuesta, pero tú, Señor, pues has pasado por ahí y nos has enseñado. Precisamente en el Evangelio leemos poco antes de que tú, Señor, nos hablas de la espiga. Nos dices, ahora que tengo miedo, porque se acercaba su muerte, y a ti, Señor, te dio miedo la muerte, los sufrimientos tremendos que le iban a acompañar. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Tú, Señor, vas por delante y nos animas a ser valientes y a aceptar la voluntad de Dios, cuando nos cuesta, y así morir a nosotros mismos y dar fruto. Te decía que tenía 2 testimonios. Aquí viene el segundo. La otra situación que la parábola de la espiga de grano me hace traer a la mente es la de las mujeres felizmente casadas, pero que no pueden tener un hijo, aún deseándolo sobre toda otra cosa del mundo. Una de estas mujeres ha puesto por escrito su historia. Después de 6 años de vana espera de un hijo, había llegado a estar, confiesa ella misma, triste, frustrada, obsesionada de lo que para ella le había sucedido. El único fin de su vida, concebir un hijo suyo. Lo conseguía todo en los demás campos de la vida. ¿Por qué no debía conseguirlo también en este? Había llegado a estar abatida hasta tal punto de odiar a todas las mujeres que veía con un niño en brazos. El propio matrimonio estaba volviéndose árido, reduciéndolo a este único fin. No conseguía recitar y decir el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, por miedo a que Dios lo tomase como una renuncia por parte suya a tener un hijo. Era la espiga de grano que no quería caer en tierra y morir. Como que ella misma se daba dando cuenta que por ahí iba la voluntad de Dios, en aceptar esa cruz, y le daba miedo rezar el Padre Nuestro. Después de años de resistencia y de lucha, finalmente, ayudada por unos amigos creyentes, encontró el coraje, en un momento de oración, de abandonarse en Dios y creer que si Él le había dado un corazón de madre, no era para que permaneciera vacío y estéril. Lloró una noche entera, pero al final había dejado caer la espiga de grano y había reencontrado la serenidad. Iniciaron las prácticas para una adopción que, contrariamente a todas las previsiones, llegó a buen puerto en pocas semanas. Cuando tuvo por primera vez entre sus brazos a la niña adoptada, entendió de inmediato por qué Dios le había dado un corazón de madre. Con ella, concluye su testimonio, el Señor me ha bendecido todavía más que si me hubiese concedido una niña totalmente mía. El milagro que Dios ha hecho no ha sido solo darnos una niña adorable y vivacísima, dice vivacísima, aquí diríamos vivaracha, sino también de librarme de la única cosa que me tenía atada y lejana de Dios, mi obsesión de decidir yo misma sobre mi vida. Pues tú, Señor, tienes para todos nosotros un modo de estar más unidos a ti. A veces es doloroso y es ese morir a nosotros mismos, ese grano de trigo que muere, pero que da mucho fruto. Pues ayúdanos a descubrirte detrás de esas situaciones dolorosas, sabiendo que tú nos has precedido
y que tú siempre nos acompañas. Y junto a tu cruz está siempre María, nuestra Madre. Madre nuestra, ayúdanos a ser valientes y a decirle que sí a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.